Hola, hola. Hoy en Biología para Todos aprenderemos ¿cuáles son los niveles de organización de la materia? todos los seres vivos estamos formados por materia, que tiene formas muy diferentes y que es susceptible de cambiar. Esta materia se puede organizar en diferentes niveles de complejidad. A estos niveles se les denomina niveles de organización de la materia. Los niveles simples de organización de la materia, aquellos que puedes encontrar tanto en los organismos vivos como en las cosas inertes del medio, por ejemplo en una piedra, son los niveles abióticos o sin vida. El inicial va a ser el subatómico, el siguiente el atómico y por último el molecular. A partir de aquí, el resto de niveles van a estar únicamente en los organismos vivos. Por ello son niveles bióticos o con vida. El más simple de estos sería la célula, después tejido, órgano, sistema o aparato, organismo, población, comunidad y ecosistema. Comenzaré explicando los niveles abióticos o sin vida. De estos, el nivel más pequeño es el subatómico y en él encontramos a todas las pequeñas partículas, que son protones, neutrones y electrones. Los protones tienen carga positiva, los neutrones no tienen carga y los electrones van a tener carga negativa. Estos protones, neutrones y electrones se van a combinar para formar los átomos. Decirte que los átomos son la parte más pequeña de la materia orgánica e inorgánica que se puede dividir. Exactamente, los protones y los neutrones se sitúan en el núcleo del átomo y los electrones se sitúan rodeando este núcleo, en la corteza del átomo. Todos estos átomos, que serían los elementos, los vas a encontrar en la tabla periódica, como esta. Fíjate todos los que hay y que son muy diferentes. Entre ellos vamos a poder diferenciar los bioelementos, que son las unidades básicas que componen la materia viva, como por ejemplo el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo, azufre, calcio, sodio, potasio o incluso el hierro. Los átomos se van a combinar y unir para dar lugar al siguiente nivel, las moléculas. Entre ellas podemos encontrar moléculas inorgánicas y moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas van a estar formadas por todos esos elementos orgánicos que antes hemos señalado. Las biomoléculas, como ya he dicho, van a ser orgánicas o inorgánicas. Las biomoléculas inorgánicas son el agua y las sales minerales y podemos encontrarlas en la materia viva o en la inerte. El agua es una biomolécula inorgánica compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Esta molécula inorgánica va a intervenir en el transporte de sustancias o en la regulación térmica. La otra biomolécula inorgánica importante para la vida son las sales minerales. Entre ellas encontramos el carbonato cálcico o el fosfato de calcio, que van a participar en la formación de las estructuras rígidas de algunos organismos, como los huesos. Otras van a intervenir en procesos celulares muy importantes, como la contracción muscular o la transmisión del impulso nervioso. Entre las biomoléculas orgánicas encontramos los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Los glúcidos son biomoléculas orgánicas que proporcionan energía inmediata al organismo, como por ejemplo la glucosa, la lactosa o la sacarosa. Los lípidos son biomoléculas orgánicas que almacenan energía, como las grasas, ceras o el colesterol. Las proteínas se encargan de formar estructuras, como la piel, el pelo o los músculos. Entre ellas te pueden sonar el colágeno o la queratina. La última biomolécula orgánica de la que os voy a hablar son los ácidos nucleicos. Estas contienen la información genética de todos los organismos y son el ADN y el ARN. Las biomoléculas orgánicas e inorgánicas se van a unir para formar el siguiente nivel de complejidad, la célula, que es la unidad funcional y anatómica básica que forma todos los seres vivos. Además,
Recuerda que es el primer nivel de organización de la materia con vida, de los que hemos llamado bióticos. En 1665, el científico Robert Hooke descubrió la primera célula, aunque exactamente no era una célula. Tenía un pequeño microscopio con el que vio una fina lámina de corcho que antes había cortado. Lo que observó realmente era la pared celular de las células vegetales, que como veis se parecía mucho a un panal de abeja, a las celdillas de ese panal, y por eso denominan a esas estructuras células. Más tarde, en 1838, dos científicos, Matthias Schleider y Theodor Schwann, descubrieron nuevas cosas sobre la célula y acabaron enunciando una teoría, la teoría celular, que enuncia que todos los organismos vivos están formados por células, que la célula es la unidad estructural y funcional de los seres vivos, que cada célula proviene de otra preexistente y que la célula es la unidad de vida independiente más simple. Todas las células tienen tres estructuras en común: la membrana plasmática, el citoplasma y el material genético. La membrana plasmática es una estructura que limita la célula en el exterior. Es una doble capa de lípidos muy pegados. Se encarga de dar forma a la célula, de limitarla, de protegerla y de regular la entrada y salida de sustancias de dentro de la célula, gracias a que es una estructura con permeabilidad selectiva. La otra estructura es el citoplasma, es el medio líquido interno de las células. En él encontramos multitud de moléculas disueltas y en ocasiones orgánulos. La última estructura que tienen en común es el material genético. Recuerda que el material genético es el ácido nucleico, en este caso ADN, que contiene la información para todas las características del individuo. Y todas las células deben tener material genético. Dependiendo de si este material genético está envuelto por una membrana o no, vamos a diferenciar las células eucariotas, que sí tendrían el material envuelto, y las células procariotas, que no tendrían el material genético envuelto. Las células procariotas son las más sencillas que se conocen. Como ya he dicho antes, no tienen núcleo envuelto. Por tanto, el material genético está disperso en una región del citoplasma denominada nucleoide. Recuerda que el citoplasma es ese material interno líquido en el que puedes encontrar sustancias disueltas y uno de los pocos orgánulos de las células procariotas, los ribosomas, que se encargan de fabricar proteínas. Esta zona de aquí es la membrana plasmática y por fuera de ella diferenciamos la pared bacteriana, que protege aún más a la célula y al ser más rígida le da forma. Externa, en algunas ocasiones, por fuera de la pared bacteriana, encontramos la cápsula bacteriana, que cubre la célula. Para moverse, estas células poseen flagelos o cilios, que son estructuras más o menos alargadas que se anclan a la pared y a la membrana plasmática. Por último, estas prolongaciones de aquí, que son mucho más cortas, van a permitir la adherencia a otras células o incluso a otras superficies y se les denomina fimbrias. Los procariotas también tienen otra especie de prolongaciones, las fimbrias, pero estos los utilizan para intercambiar material genético. Por cierto, algunos procariotas, además del material genético del nucleoide, tienen otro material genético fuera de este: los plásmidos. Los organismos vivos que poseen este tipo de célula procariota van a pertenecer a dos reinos: el reino bacteria y el reino arquea. El otro tipo de células, esas que tenían el material genético envuelto por una membrana, son las células eucariotas. Que sepas que esta estructura del material genético con su membrana se denomina núcleo.
También tiene citoplasma, por supuesto, pero en él, además de ribosomas y sustancias disueltas, hay muchísimos orgánulos. Gracias a estos orgánulos podemos diferenciar dos tipos de células eucariotas, las animales y las vegetales. Ambas tienen membrana plasmática, como ya he dicho. Esto de aquí, que es una vacuola, es un orgánulo encargado de almacenar sustancias. También, por supuesto, tienen ribosomas, que forman proteínas, y mitocondrias, encargadas de obtener energía. Todas las células eucariotas tienen retículo endoplasmático y aparato de Golgi, que se encargan de formar y modificar sustancias como lípidos y proteínas. Pero cuidado, que solo las eucariotas animales van a tener centriolos, estos de aquí, que participan en la división celular. Por el contrario, solo las eucariotas vegetales van a tener cloroplastos. Fíjate, estos de aquí, que se encargan de hacer la fotosíntesis. Y además pared celular, la que ves aquí por fuera, que les da forma y rigidez. Como ya he dicho antes, las células son el primer nivel de organización de la materia con vida y por tanto pueden realizar las tres funciones vitales de relación, nutrición y reproducción. Todos los organismos que únicamente contengan una célula serán unicelulares, pero claro, no todos son así. Algunos están formados por más de una célula, como por ejemplo nosotros. Todos esos organismos que están formados por más de una célula se denominan pluricelulares. Por ahora hemos visto los tres niveles abióticos: subatómico, atómico y molecular. Y el primer nivel con vida, la célula. Pero podemos seguir aumentando la complejidad y llegar hasta el siguiente nivel, que sería el de tejido. Los tejidos son agrupaciones de células que se especializan en realizar una función determinada. Para especializarse, las células deben leer la información que hay en su material genético. Y como si de un libro se tratase, no todas las células leen todos los capítulos. Cada célula lee solo los capítulos que la interesan. Y así, dependiendo de los capítulos que se lean, habrá células de la piel, o células del hígado, o células del ojo, diferentes tipos de células que formarán diferentes tejidos. La especialización celular permite a los organismos pluricelulares ir reparando las células dañadas y con ello alargar su vida mucho más. Además, estas células realizan tareas muy claras y por tanto el trabajo se divide, lo que hace más eficientes a los organismos pluricelulares. En el siguiente nivel de organización de la materia, varios tejidos diferentes se van a unir para realizar una función como puede ser ver, impulsar la sangre o intercambiar gases, formando de esta manera los órganos. Si diferentes órganos se unen para realizar un proceso concreto e importante, como puede ser la digestión o la respiración o el impulso nervioso, lo que vamos a tener son los sistemas y los aparatos. Si nos fijamos en las funciones vitales, el aparato digestivo, respiratorio, excretor y circulatorio se encargan de la nutrición, el aparato locomotor, el nervioso y el endocrino de la relación y el aparato reproductor de la función vital de reproducción. Cuando los sistemas o aparatos se van a unir para formar un organismo de una determinada especie e independiente de los demás, tenemos un nuevo nivel de complejidad, como puede ocurrir en el caso de un perro, de un conejo, de un pez o de un pájaro. Si varios organismos de una especie habitan en el mismo lugar y tiempo, es decir, conviven, forman una población, que es el siguiente nivel. Desde luego, esta población va a interactuar con otras de la misma especie o de otras especies, con las que compartirá el hábitat, que es el lugar en el que viven, y formarán así el siguiente nivel, la comunidad. Por último, si se tienen en cuenta las comunidades y su interacción con el medio que las rodea,
llegamos al último nivel que vamos a ver, el de ecosistema. Pues ya está. En este vídeo has aprendido todos los niveles de organización de la materia, desde los 3 abióticos o sin vida a todos los que contienen vida y por eso se les denomina bióticos. Si te ha gustado, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en la próxima.